Buenas tardes, hermanos. Venga, sí suena más latinoamericano. Mucho gusto de saludarles de nuevo. Es un privilegio poder compartir. Para algunos quizá recuerdan que hace un par de años el Señor me dio el privilegio de visitarles. Y ahora pues estoy de nuevo de visita aquí en Suecia. Y pues le escribí al pastor Hernán para contarle que iba a estar por acá y me dio el privilegio de compartir con ustedes la palabra nuevamente. Mi nombre es David Ruiz, soy de Guatemala. El Señor me ha permitido servir en la Comisión de Misiones de la Alianza Evangélica Mundial. Es una tarea de estar movilizando a las iglesias para las misiones, ayudando al desarrollo del pensamiento misionero de la iglesia. Como nos recordaba la hermana, que nosotros entendiéramos que el Señor nos ha traído para algo muy especial. A través de todo ese tiempo, el Señor me ha permitido visitar muchas iglesias y darme cuenta que una de las necesidades que nosotros como iglesia tenemos es saber quiénes somos como iglesia, cuál es el propósito que el Señor tiene para nosotros y cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros como miembros de la iglesia. Así que creo que en esta tarde quisiera compartir con ustedes un pasaje que pareciera escrito para una iglesia como esta. El pasaje se encuentra en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 16. Y es un pasaje muy especial porque es la primera ocasión en los evangelios en las que el Señor utiliza la palabra iglesia. El pasaje, de alguna manera, podríamos decir que divide el Evangelio según San Mateo en dos partes. La primera parte, los primeros 15 capítulos, son los capítulos en los que el Señor Jesucristo se está presentando a sí mismo. En cada uno de esos capítulos leemos nosotros algunos de los discursos que el Señor Jesucristo hizo, leemos acerca de las señales que hizo, vemos milagros específicos que mostraron que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Pero en esta segunda parte, el Señor quiere hablar más íntimamente a sus discípulos. A partir del capítulo 16, comienza con ellos, podríamos decir, un curso intensivo acerca de lo que significa ser iglesia. Un curso intensivo para que ellos puedan saber cuál es la iglesia y qué es lo que la iglesia debe de hacer después de que Él vuelva a los cielos al haber terminado su tarea. Ellos todavía no entienden claramente qué es lo que el Señor Jesucristo va a hacer, todavía no entienden mucho acerca de los momentos en los que el Señor Jesucristo les ha hablado acerca de su muerte, pero ellos necesitan entender cuál es el propósito de su venida y qué significa eso que se llama iglesia. Así que quiero invitarles a que inclinemos nuestros rostros y le pidamos al Señor que nos dirija a través de este capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, y que su palabra sea fresca y viva para cada uno de nosotros. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias en esta tarde. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por tu amor y misericordia, Señor, de traernos de muchos lugares para ponernos juntos en este lugar. Gracias porque tienes un propósito para cada uno de nosotros, Señor. Y gracias porque en medio de ese propósito tú te mueves con el poder de tu Santo Espíritu. Ayúdanos en esta tarde a tener nuestros oídos abiertos a lo que tú estás haciendo en el mundo, en la iglesia y a través de la iglesia en el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Como decía, este capítulo nos enseña a nosotros cosas muy importantes. Decía que es un capítulo que casi parece escrito para una iglesia que vive lejos del país de origen de la mayoría. Siempre me entusiasmo mucho cuando hablo con el pastor Hernán y él me cuenta de cuántos países ustedes vienen. Siempre traigo noticias acerca de lo que está pasando en América Latina, pero sin duda que ustedes están con ese deseo de saber qué es lo que pasa en Honduras, por ejemplo, qué es lo que pasa en Chile, en Colombia, en Venezuela, en Perú. El Señor se está moviendo en América Latina de una manera tremenda. La iglesia continúa creciendo allá de una manera poderosa. El Señor está utilizando la iglesia en América Latina en maneras increíbles. Podríamos decir que en este momento ya la iglesia en América Latina está compitiendo, si lo podemos decir, o están más o menos mano a mano con la iglesia en África para saber cuál es el continente con más cristianos en medio de él. El Señor se ha movido de una manera tremenda. Hay en América Latina aproximadamente unos 5 países que tienen más de un 20% de cristianos evangélicos dentro de ellos. Y esa es una gran bendición. Pero por si fuera poco, el Señor está utilizando la iglesia en América Latina de una manera poderosa para enviar misioneros. En los últimos 20 años el Señor ha hecho crecer
el interés y el compromiso de la iglesia latinoamericana para enviar misioneros. En este momento creemos que hay unos 12,000 misioneros latinoamericanos que están proclamando el Evangelio de Jesucristo en lugares donde nunca se había escuchado. Así que el Señor está utilizando la iglesia en América Latina de una manera poderosa. Y cuando vimos estas noticias, pues nos alegramos mucho y nos preguntamos qué más tiene el Señor para la iglesia en América Latina. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que el Señor nos está mostrando acerca de lo que Él quiere para la iglesia en este momento? Y yo estoy seguro que una de las cosas importantes que hay en el futuro, una de las cosas que el Señor está mostrando a la iglesia en América Latina, es que hay todavía algo más que el Señor quiere hacer. Algo más especial y algo más grande que el Señor quiere hacer. El Señor quiere utilizar a los latinoamericanos que Él ha movido a diferentes partes del mundo para que sean una fuerza de evangelización para llevar la luz a las naciones. El Señor ha levantado un mover en cuanto a la migración, y alguien ha llamado a los cristianos que están viviendo en otros lugares como ustedes por razones de inmigración, por razones de trabajo, por razones de familia, por razones de salud, por múltiples razones. Alguien lo ha llamado que son misioneros no intencionales. Porque el Señor los ha tomado con una mano poderosa y los ha depositado a ustedes en lugares donde se necesita la presencia y la luz del Evangelio. Pero a veces no notamos eso, y eso es lo que este pasaje nos muestra. Decía que es un pasaje que pareciera escrito para esta iglesia, porque en primer lugar comenzamos a leer en el versículo 13, y voy a leer del versículo 13 hasta el versículo 28, para que tengamos todo el pasaje en la mente y comencemos a meditar en él paso a paso. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El pasaje comienza diciendo en el versículo 13 que lo que leemos a continuación sucedió en Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipos era parte de una región que se llamaba Decápolis. Era una región, si pudiéramos imaginarnos el mapa, diríamos que era en la parte norte y en la parte oriental de la región de Judea en aquel tiempo. Esta ciudad de Decápolis se llamaba así porque Decápolis significaba 10 ciudades. Y estas 10 ciudades tenían una particularidad: la mayoría de las personas en ese lugar eran inmigrantes, la mayoría no eran judíos. Así que el Señor Jesucristo decide tomar a sus discípulos, los lleva a este lugar, y ahí rodeados de personas que no eran judíos,
rodeados de inmigrantes, rodeados la mayoría de ellos de personas que no conocían a Dios y no sabían acerca del Dios verdadero. Ahí el Señor les hace una pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Lo primero que los discípulos piensan es acerca de las personas que ellos conocían, los judíos. Ellos comienzan a relatar cuáles son las cosas que ellos han escuchado. Bueno, algunos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías, algunos piensan que eres Juan el Bautista que ha resucitado de nuevo, y otros piensan que eres alguno de los profetas. Y entonces el Señor Jesucristo les hace una pregunta directa: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Cuando pensamos en todo ese proceso, nos damos cuenta de lo importante de esa pregunta. Porque lo que el Señor Jesucristo les está diciendo es: aquí, rodeados de personas que no me conocen, rodeados de personas que no conocen al Dios verdadero, aquí rodeados de personas de diferentes naciones, ¿quién decís vosotros que soy yo? El apóstol Pedro contesta en ese momento como portavoz del grupo y dice, y da una declaración poderosa: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que el apóstol Pedro hace en aquel momento es algo que el mismo Señor Jesucristo reconoce: esto no te lo comunicó carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque lo que él hace es una síntesis, si podemos decir así. Él resume en estas palabras todo lo que significa lo que Jesucristo es y lo que él vino a hacer. Le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En primer lugar, describe que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y en el concepto en el que lo escribes, tú eres el Dios verdadero hecho carne. Esa es la primera cosa que él da testimonio. Él dice: a quien conocemos, a quien tenemos enfrente, con quien yo estoy hablando, es nada más y nada menos que el Dios encarnado. El Dios que está presente en medio de nosotros, el Dios que se ha acercado a nosotros para establecer una comunión con nosotros. Pero también dice: tú eres el Cristo. Y la palabra Cristo significa Mesías. Así que le dice: tú eres el Hijo del Dios, tú eres el Dios encarnado, y el propósito de tu venida es presentarte delante de nosotros para traernos salvación. Cuando nosotros vemos esta declaración, podemos decir que es una declaración gloriosa. Porque lo que el apóstol Pedro está diciendo en ese momento es que Dios se hizo carne para venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario, para que tuviéramos la oportunidad de llegar al Padre. Ahora piensen en esta declaración rodeados de personas que no conocían a Dios, rodeados de personas inmigrantes que venían de otras naciones y que adoraban otros dioses. Y ahí en medio de ellos el Señor fuerza a los discípulos a que los discípulos declaren quién es Él y cuál es el propósito de su venida. De alguna manera, la historia se repite en estos tiempos. Porque aquí en este momento, aquí en Suecia, en este país, en Europa, donde hay tanta oscuridad en este momento que se dice que es el nuevo continente en tinieblas, el Señor los ha traído a ustedes como parte del cuerpo de Cristo y los ha sembrado en este lugar. Y el día de hoy les pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y les está llamando a cada uno de ustedes a esta iglesia, la iglesia Ictus, esta iglesia que, como dice ahí, una iglesia nacida del corazón de Dios por el amor que el Señor tiene para esta comunidad que no le conoce. El día de hoy les está preguntando a ustedes: ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Cómo lo demuestran? ¿En qué manera lo expresan ustedes delante de las personas a su alrededor? El Señor no nos ha traído aquí para alejarlos de su país. El Señor nos ha traído aquí para acercarlos a su propósito. El Señor no nos ha arrancado de su nación. El Señor nos ha sembrado en esta nueva nación porque Él tiene amor por las personas que no le conocen aquí a su alrededor. Eso es lo que el Señor está mostrando a los discípulos. Les dice a los discípulos en esta introducción que les va a llevar en esta, como decía, en este curso intensivo que el Señor tiene acerca de la iglesia, los va a llevar hasta el capítulo 28, en los versículos 19 y 20, cuando Él les diga: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. En ese propósito es necesario que ellos entiendan, en primer lugar, que rodeados de personas que no conocen al Señor, es necesario que cada uno de nosotros como creyentes podamos tener un claro testimonio acerca de quién es Jesucristo y qué es lo que vino a hacer por cada uno de nosotros.
Así que el Señor Jesucristo continúa y le dice al apóstol que lo que él acaba de decir no se lo reveló carne ni sangre. Y entonces utiliza por primera vez la palabra iglesia. Y en el versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que el Señor comienza es una sucesión de 3 elementos importantes que definen qué es la iglesia, cuál es el propósito de la iglesia y cuál es la responsabilidad de cada uno de los miembros de la iglesia. En primer lugar les dice: yo edificaré mi iglesia, y le edificaré sobre este fundamento. El fundamento que el Señor Jesucristo menciona, esa roca que se menciona ahí, es nada más y nada menos que la declaración gloriosa del apóstol Pedro. El apóstol Pedro ha dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, cuando nosotros leemos eso, nos damos cuenta que lo que el Señor Jesucristo está haciendo es ayudándoles a los discípulos a cambiar su mente. Recuerden que ellos eran judíos y tenían una tradición de muchos cientos de años. Durante todos esos años, cada vez que ellos hablaban acerca de iglesia, el término iglesia en ese pasaje, en ese contexto, significa asamblea. Cuando ellos escuchaban el término asamblea, ellos entendían que la asamblea estaba formado por todos los judíos que eran descendientes de Abraham y que podían comprobar su genealogía. Ahora el Señor Jesucristo les está diciendo: a partir de ese momento, la asamblea, el pueblo de Dios, ya no está formado solamente por los judíos que descienden de Abraham. Ahora la asamblea, el pueblo de Dios, está formado por todos aquellos que declaran que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Lo que el Señor está haciendo en ese momento es: Él abre la puerta para invitar a todas las naciones a que las naciones sean parte de su pueblo. Hasta ese momento el Señor, a partir de Génesis capítulo 12, había hecho de Israel una gran nación. Una nación para llevar su nombre a las naciones. Ahora en este pasaje, en Mateo capítulo 16, el Señor abre la puerta de la iglesia para que todas las naciones puedan ser parte de ella. Así que lo que estamos viendo es que el Señor Jesucristo les dice: ahora mi pueblo es formado por todas las naciones. Así que ustedes me serán los testigos para llevar ese mensaje a todas las naciones. Por eso les decía que ustedes han sido plantados en este lugar para traer el mensaje del Señor. La razón de la existencia de ustedes como una iglesia que se reúne aquí en Estocolmo, Suecia, es para que todas las personas a su alrededor puedan escuchar que la puerta del pueblo de Dios, la puerta de la iglesia, está abierta para todas las personas, sin distingo de raza, sin distingo de lengua, sin distingo de localización geográfica. La iglesia es el pueblo de Dios, y para ser parte del pueblo de Dios, todo lo que la gente tiene que hacer es declarar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De ahí la importancia de la pregunta del Señor Jesucristo, porque si nosotros no sabemos decirlo bien, si nosotros no lo expresamos, y como decía el hermano, nosotros no estamos listos para dar testimonio en el momento en que hay oportunidad, entonces el mensaje se vuelve inefectivo. La poderosa obra del Señor Jesucristo está vigente, pero nosotros a veces no somos buenos mensajeros porque aún nosotros no entendemos claramente cuál es la obra del Señor, lo importante de la marca que Él ha dejado al sacarnos de las tinieblas y al habernos sembrado en el reino de la luz. El Señor Jesucristo les dice en primer lugar que la iglesia es una invitación abierta a todas las naciones para ser parte de la iglesia. Ahora el Señor les está diciendo: bienvenidos. Lo único que tienen que hacer es confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y todos pueden ser parte de la iglesia. Pero no se queda ahí, sino les dice: yo edificaré mi iglesia. Así que Él se declara como el perito arquitecto, Él se declara como el responsable de asegurar que cada iglesia, en cualquier lugar donde está funcionando, tenga todos los elementos que necesita para poder funcionar efectivamente y que sea un testimonio vivo de la obra del Señor Jesucristo. Yo creo que ustedes pueden dar fe de eso, ¿no es cierto? Aquí tan lejos de sus países, aquí tan lejos de su lugar de origen, el Señor ha traído a diferentes personas que en este momento permiten que esta iglesia tenga todo lo que necesita para ser una iglesia poderosa. Amén. Gloria al Señor. Así es. Yo lo puedo ver cuando estoy en esta iglesia
me siento tan lleno de alegría de ver que el Señor los ha traído a ustedes y los ha reunido en este lugar para hacernos una iglesia poderosa. Una iglesia que tiene cada uno de los elementos que necesita para cumplir todo el proceso que el Señor quiere. Ustedes son una iglesia, como decimos en América Latina, una iglesia hecha y derecha. Una iglesia completa, una iglesia a la que no le falta nada. Lo único que le falta a esta iglesia es comenzar a caminar más fuertemente y más claramente para que todo esto pueda conocer que el Señor Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Así que el Señor dice, gloria al Señor. El Señor dice, yo edificaré mi iglesia. Yo voy a poner todos los elementos de la iglesia, pero no solamente les dice eso, no solamente les dice que la iglesia va a ser completa, que la iglesia va a tener todo lo que necesita, también les dice que la iglesia va a ser victoriosa sobre el infierno. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos. Ahora piensen en esa expresión por un momento. Ni las puertas del infierno prevalecerán contra ellos. Yo no había entendido claramente lo que eso significa. Porque si nos damos cuenta, las puertas del infierno están cerradas para no dejar salir a los que viven ahí adentro. ¿No es cierto? Por eso están cerradas las puertas. Nadie quiere entrar al infierno. Lo que el infierno quiere es no dejar salir a la gente. ¿Cómo las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia? Lo que el Señor está haciendo es ayudándonos a nosotros a entender que la iglesia existe para forzar las puertas del infierno. De alguna manera todos los creyentes estamos empujando fuertemente y al unísono a las puertas del infierno para que estas puertas caigan y todas las personas que están en tinieblas en el infierno puedan escuchar el nombre de Jesucristo y salgan de ahí al reino de la luz. Lo que dice es, en ese vaivén, en ese empuje de la iglesia, las puertas no van a resistir. Al final, la luz va a prevalecer sobre todas las naciones y todas las naciones llegarán a conocer la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia es una empresa victoriosa del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así que el Señor nos ha traído a nosotros para unirnos a ese esfuerzo. El Señor nos ha traído a ustedes para reunirse en este lugar, para prepararse. Pero la obra más importante de ustedes sucede cuando ustedes se unen a aquellos que golpean las puertas del infierno. Cuando nosotros nos acercamos ahí donde está la gente que vive en tinieblas y les decimos, vengan, vengan, hay luz en este lado, hay vida en este lugar. Como decimos aquí, pueden escapar de la muerte, pueden escapar de la condenación a través del Señor Jesucristo. Todo lo que tienen que hacer es declarar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Así que esa es la iglesia del Señor. La iglesia, en primer lugar, es esa institución divina que el Señor hizo por su muerte en la cruz del Calvario. A partir de su muerte en la cruz del Calvario, Él perdonó los pecados de todo el mundo. Y todo aquel que declara que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, abraza esa bendición y es parte de la iglesia. Pero el Señor también quiere explicarle cuál es el propósito de la iglesia. Ya les digo, son una iglesia establecida por mí y son una empresa victoriosa del Señor Jesucristo. ¿Para qué existe la iglesia? Bueno, le dice al apóstol Pedro en el versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Cuando vemos ese pasaje y sobre todo cuando recordamos lo que dice el libro de los Hechos, los primeros capítulos del libro de los Hechos, pareciera que lo que el Señor Jesucristo le entrega al apóstol Pedro es un llavero con 4 llaves. En la primera llave dice Jerusalén. Y cuando leemos el libro de los Hechos nos damos cuenta que el apóstol Pedro utilizó esta llave en Hechos capítulo 2. ¿Recuerdan ustedes en el día de Pentecostés, cuando se oye aquel estruendo en toda la ciudad y la gente se acerca? La pregunta que la gente tiene es, ¿qué significa esto? Se acercan de todas las naciones, todos los que estaban en Jerusalén llegan a ese mismo punto y encuentran a 12 personas tocadas por el Espíritu Santo. Y dice, ¿y estos qué les pasa? ¿Están borrachos o qué? Porque los vemos en esta forma tan rara. Y entonces el apóstol Pedro se levanta y les dice, varones hermanos, y comienza este testimonio para
contarles acerca de las profecías que había en la Escritura, acerca de la historia reciente que ellos de la que han sido testigos con el Señor Jesucristo y acerca de la realidad de ese momento. Les cuenta acerca de cómo el hombre que dice, este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. De nuevo la declaración gloriosa que había dicho. Entonces dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La gente cae de rodillas y le dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Y entonces él saca el llavero, toma la llave que dice Jerusalén y le dice, arrepentíos y confesad y bautizaos. En ese momento, más de 3,000 personas, dice la palabra, entran a ser parte de la iglesia. Él abre las puertas de Jerusalén y se abren las puertas y entra aquella primera multitud, y la iglesia, que solamente tenía 120 personas esa mañana, termina aquella noche con más de 3,020 personas. El Señor, de una manera explosiva, abre las puertas y entonces ahora todo Jerusalén puede llegar al contacto del Señor. Si seguimos leyendo en el capítulo 4, dice que otras 5,000 personas llegaron a ser parte de la iglesia. Así que la iglesia sigue creciendo en Jerusalén. Pero el Señor, en el capítulo 8, nos damos cuenta que a través de una persecución, Él le recuerda a los hermanos que no, el mensaje no es solo para Jerusalén, sino también es para Judea y Samaria. Así que en el capítulo 8 del libro de los Hechos, nosotros vemos cómo el Señor, a través de una persecución, dice que los cristianos fueron perseguidos y fueron esparcidos. Y la palabra esparcidos que utiliza la palabra es la misma palabra que utilizaban los agricultores para tomar la semilla y lanzarla en el campo. Así que el Señor tomó a los cristianos y los lanzó en Judea y en Samaria. Y ahí comenzaron ellos a dar testimonio, y la palabra dice en Hechos capítulo 8, versículo 4, que por donde iban, predicaban el evangelio del Señor. Ellos entendieron que salieron con un propósito, y el propósito no era conservar la vida. El propósito no era librarse de los perseguidores. El propósito no era poder escaparse de la persecución. El propósito era ser semillas del evangelio en el lugar donde estaban. Ese es el mismo propósito que el Señor tiene para ustedes. El Señor los ha traído en este lugar, por eso les decía, no los ha arrancado de su país, los ha lanzado a ustedes como semillas para que en este lugar ustedes puedan dar fruto. Allí en el capítulo 8, por donde iban, predicaban el evangelio, como dice el versículo 4. Y cuando comienza a crecer la iglesia, Pedro y Juan, a partir del versículo 14, vienen a Judea y Samaria, y dice la palabra que el Señor los utiliza para que ellos llegaran y preguntan si ellos conocen del Espíritu Santo, y ellos no conocían. Así que el apóstol Pedro comienza a poner las manos sobre los discípulos y ellos reciben el Espíritu Santo. De alguna manera él sacó su llavero de nuevo, utilizó la llave que decía Judea y la llave que decía Samaria, y el nombre del Señor Jesucristo vino a través del Espíritu sobre ese lugar, y entonces la iglesia se formó ya no solamente de judíos, sino también de personas de Samaria, y hasta los samaritanos comenzaron a ser parte de la iglesia. Pero había una cuarta llave que el apóstol Pedro tenía en su llavero, que decía gentiles. Y estoy seguro que él no quería utilizar esa llave. Ustedes recuerdan cómo él fue muy, muy duro y fue muy difícil para el Señor hacerle ver a él que aún aquellos gentiles que estaban a su alrededor necesitaban escuchar el mensaje de la salvación. En el capítulo 10 del libro de los Hechos se nos relata cuando Cornelio, a través del mensaje de un ángel, manda a traer al apóstol Pedro a donde él está. El apóstol Pedro tiene que recibir una visión del Señor. ¿Recuerdan aquella visión del manto que viene donde hay animales de todo tipo, y el Señor le dice, mata y come? Y él dice, no, Señor, ninguna cosa inmunda voy a tocar. Y él dice, lo que yo he declarado santo, no lo llames tú inmundo. Y esto viene 2 veces, y él está pensando en esto cuando toca la puerta y lo mandan a traer de parte de Cornelio. Él llega ya en medio de este pensamiento, del sueño que tiene, de cómo es que un gentil general del ejército lo invita a él a traer. Y me imagino que también del otro lado las personas con Cornelio, imagínense, un ángel les ha dicho que viene una persona que él ha escogido para que les traiga un mensaje. Ellos imaginaban sin duda una persona alta, vestida con las mejores ropas, acompañado de una gran comitiva que les iba a traer un mensaje de Dios verdadero. Pero en lugar de eso, entra una persona que todavía huele a cuero curtido, porque estaba viviendo con Simón el curtidor.
y viene una persona chaparrita, sin cabello como yo, y se acerca ahí con ellos y hacen ese encuentro, y entonces le dicen, bueno, el apóstol comienza su mensaje de la manera más increíble. Mire, cuando estaba en el seminario, los profesores de predicación decían que la clave de un mensaje era la introducción. Que si uno fallaba en la introducción, podía echar a perder el mensaje. Así que nos enseñaban cómo introducir un mensaje. ¿Sabe cómo introduce el mensaje el apóstol Pedro en ese lugar? Les dice, ustedes saben cuán aborrecible es para un judío juntarse con los gentiles. Miren, eso era para cerrar la puerta. Pero el Espíritu Santo estaba comprometido que estos gentiles iban a conocer del Señor. Así que él comienza a predicar y pareciera que el Espíritu está diciendo, ya Pedro, saca tu llave, y él no saca la llave. En el capítulo 2, cuando el apóstol Pedro está predicando, ellos le dicen, varones, hermanos, ¿qué haremos? E inmediatamente saca la llave y dice, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros. En el capítulo 8, cuando vienen, dice, ya conocen del Espíritu Santo, y ellos dicen, no, así que comienza a imponer las manos. Pero aquí no, él comienza a predicar en el versículo 34. Llega el versículo 44 del capítulo 10 y no hay modo que haga la invitación. Y llega al versículo 43 y en el versículo 43 dice, y cuando el apóstol Pedro aún hablaba, el Espíritu vino sobre los gentiles. Mire, como que la mano del Señor se la metió a la fuerza y le sacó la llave y dice, pues va a salir, porque la iglesia es para toda la nación. Mire, a veces nos sucede a nosotros así. A veces, particularmente cuando estamos en Latinoamérica, por ejemplo, la iglesia ha crecido tanto que a nosotros se nos olvida que hay perdidos alrededor de nosotros. Mire, una cosa que nosotros tenemos que madurar en América Latina es que estamos dispuestos a invertir lo que sea necesario para enviar misioneros al norte de África, al centro de Asia, para predicarle para dar testimonio del Señor en medio de los pueblos musulmanes. Pero no nos damos cuenta que hay musulmanes a nuestro alrededor. Nosotros estamos dispuestos a ir a la India para que la iglesia del Señor se establezca en la India, pero se nos olvida que hay indios también alrededor. Y entonces eso no significa que nosotros dejemos de enviar misioneros. Significa que mientras enviamos misioneros, nosotros sigamos dando testimonio del Señor. Lo mismo puede suceder entre nosotros. ¿Creen que estamos aquí solamente para celebrar entre nosotros los que hablamos español? Pero el Señor les ha dado a ustedes la oportunidad de aprender el sueco, para que ustedes tengan un instrumento para hablar del Señor. Y a veces nos cuesta, no es cierto que nos cuesta sacar esa llavecita. A veces nos cuesta a nosotros abrir la puerta de la iglesia para los suecos que no conocen al Señor, que están alrededor de esta iglesia. Ellos también pueden ser parte de la iglesia. Para ellos también es el mensaje del Señor Jesucristo. Así que cuando el apóstol Pedro ha utilizado estas 4 llaves, podemos decir que la puerta se abrió para todas las naciones. Ya no hay ninguna razón por la cual nosotros no podamos como iglesia ser instrumento para anunciar el mensaje de Jesucristo a todas las naciones. Ese es el privilegio de la iglesia. ¿Para qué existe la iglesia? La iglesia existe para ser una luz a las naciones. La iglesia existe para llevar el mensaje del Evangelio a donde el mensaje no está. La iglesia no funciona en este momento cuando nosotros estamos aquí. La iglesia comienza a funcionar cuando el servicio se termina, cuando las luces se apagan y nosotros salimos a un mundo en tinieblas. Ahí es cuando comienza a funcionar la iglesia. Pero también el Señor quiere hablar a aquellos que son parte de la iglesia. Y en el versículo 24, recuerden que en el versículo 16 hizo una invitación a todas las naciones a ser parte de su iglesia. Aquí en el versículo 18, de las llaves que acabamos de estudiar, él hace una invitación a todos los cristianos a ser parte del plan de evangelización. Eso es importante, porque nosotros nos damos cuenta aquí que el apóstol Pedro fue el que utilizó las llaves. Pero en el capítulo 8 de Hechos que recordábamos, todos los creyentes fueron testigos. El apóstol Pedro solo llegó a imponer las manos para que el Espíritu viniera sobre ellos, pero la responsabilidad de llevar el mensaje es de todos los cristianos, de cada uno de nosotros. Así que la invitación del Señor es a todos los creyentes a ser parte del plan de evangelización.
Pero hace una invitación más, el versículo 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, primero, niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz. Y tercero, sígame. Cuando nosotros nos preguntamos qué significa ser cristiano, qué significa ser miembro de esta iglesia, ¿para qué asistimos nosotros aquí a la iglesia? Podemos pensar, bueno, yo canto en el coro, o yo soy ujier, o yo soy el que arreglo la iglesia, o yo soy el pastor, cualquiera que sea el rol que nosotros tenemos. Pero aquí nos está diciendo que hay algo más que eso. Lo que el Señor Jesucristo dice, que la razón por la que nosotros estamos en la iglesia es para ser discípulos. La invitación es a cada uno de los cristianos a que seamos discípulos. Ahora, algo que sucede en América Latina, no sé si les pasa a ustedes, todavía no estoy muy bien familiarizado con eso, pero algo que nos pasa a nosotros allá es que creemos que ser discípulo es llenar un programa. Y bueno, ya tuve 2 selecciones del curso de discipulado tal o cual, y entonces ya soy un discípulo. Y hay personas que dicen: no, pues yo no quiero asistir a ese curso de discipulado, así que yo no quiero ser discípulo por el momento. Pero aquí el Señor Jesucristo está diciendo que solo hay 2 oportunidades: o somos discípulos o no somos cristianos. Todo cristiano debe ser un discípulo. Ahora, ¿qué significa discípulo? Aquí el Señor da 3 características. La primera característica es: niéguese a sí mismo. Tal como lo escuchamos en el segundo testimonio en esta tarde. Cuando nosotros nos centramos en nosotros mismos, nosotros nos olvidamos de Dios. Nosotros nos olvidamos de la responsabilidad que tenemos de ser testigos del Señor, de vivir en integridad cada día. Nosotros estamos constantemente en esa lucha de satisfacernos a nosotros o agradar a Dios, de obedecer a nuestros propios deseos o de obedecer a Dios, de hacer lo que la palabra dice o hacer lo que a nosotros nos agrada hacer. Ser discípulo es esa lucha cotidiana, esa lucha diaria en la que nosotros decimos no al mundo y sí a Cristo, no a nuestros propios deseos y sí a la voluntad de Dios, no a obedecer a nuestras propias inclinaciones, sino obedecer lo que el Señor quiere que sea. Tiene que ver con el carácter. Así que la primera característica del discípulo es aquel que es lo que el Señor quiere que sea. Un discípulo del Señor es alguien que le obedece, que el amor que tiene al Señor lo manifiesta a través de una obediencia constante. En Juan 14:15 dice el Señor Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la razón de ser discípulo. Ser discípulo es aquella persona que es lo que el Señor quiere que sea, que su vida y su carácter están constantemente cambiando, renovándose y mejorando para cada día ser más obediente a la palabra, para cada día representar mejor la imagen de Cristo. La palabra dice en Hechos capítulo 11, versículo 26, que en Antioquía se llamó a los discípulos cristianos por primera vez ahí en Antioquía. Ahora miren cómo lo dice: a los discípulos se les llamó cristianos. Nosotros ahora creemos que podemos ser cristianos y no podemos ser discípulos. No, el nombre de cristiano era un apodo que ellos se ganaron porque se parecían tanto a Cristo que la gente comenzó a decirle: bueno, estos son cristitos, estos son imágenes de estos están haciendo lo mismo que Cristo hace. Ese era un apodo que les pusieron, pero en realidad era un reconocimiento de que como discípulos estaban cada día más cerca del Señor. Esa es la primera característica, que nuestra vida y nuestro carácter represente la vida y el carácter de Jesucristo. Primero, entonces, ser lo que el Señor quiere que seamos. Pero en segundo lugar dice: toma su cruz cada día. A veces somos tentados a pensar que allí habla acerca del sufrimiento, y podremos decir que lo incluye, pero no específicamente. Cuando el Señor Jesucristo lo dijo, hablaba acerca de la cruz, de su muerte en la cruz. Como ustedes ven más adelante, cuando el Señor les habla acerca de que tiene que morir en la cruz, aún Pedro se acerca para decirle: no permitas que tal cosa suceda. Ellos todavía no entendían cómo el Señor Jesucristo iba a morir, pero sí entendían lo que significaba tomar su cruz. Ahora, tomar su cruz significaba para ellos en aquel momento que las personas que eran condenadas a muerte tenían que tomar su cruz
y atravesar toda la ciudad cargando la cruz, así como el Señor Jesucristo lo hizo unas semanas después. Como usted recuerda, Él tuvo que tomar su cruz, y esto no fue solamente para el Señor, esto sucedía con todo. Ahora, lo interesante es que en la cruz, en la parte de arriba de la cruz, les ponían la razón por la que ellos estaban caminando hacia la muerte. Así que decían, algunas cruces decía, este va a la muerte porque robó, este va a la muerte porque asesinó. Así que la gente tenía que atravesar toda la ciudad por la cruz, proclamando que él estaba condenado por haber hecho esta cosa mala. Lo que el Señor Jesucristo les dice, miren, tomen su cruz en la que diga soy cristiano, y estén dispuestos a que toda la persona les diga, este va camino al cielo por causa de que es cristiano. Esta persona se niega a hacer esto porque es cristiano. Esta persona solo hace lo que el Señor le dice porque es cristiano. Así que eso es lo que nos está diciendo. Un discípulo del Señor hace solo lo que el Señor le manda hacer. Entonces hace lo que el Señor le manda que haga, y lo hace todos los días. En otro pasaje paralelo dice, toma su cruz cada día. Es decir, cada día nosotros debemos de dar testimonio de lo que nosotros creemos a través de lo que hacemos. Y esa es una lucha para quienes vivimos en Latinoamérica. Pero con tantos creyentes allá, podríamos decir que no es tan difícil como para ustedes aquí. Y yo les admiro por eso. Les admiro que ustedes vivan su fe en medio de una cultura tan difícil como la cultura europea. Yo les admiro por eso. Y ustedes son un ejemplo para la iglesia en América Latina de que ustedes son capaces de mantener su fe y vivir la vida cristiana cada día en medio de las luchas que ustedes viven en este lugar. Créanme que el Señor ha bendecido eso, y el Señor muestra su bendición en esta iglesia. Pero porque ese es un distintivo de ser cristiano. El distintivo del cristiano es, en primer lugar, ser lo que el Señor quiere que sea. Pero en segundo lugar, hacer lo que el Señor quiere que hagamos. La obediencia entonces debe ser un distintivo de los creyentes. Pero la tercera característica es sígame. Y el sígame aquí significa que nosotros estemos dispuestos a ir a donde el Señor nos envíe. Ahora, ese es muy cercano a lo que ustedes están haciendo. Yo no sé cómo vinieron cada uno de ustedes aquí, pero estoy seguro que cada uno de ustedes tiene una historia diferente. Y la razón por la que tienen una historia diferente es porque el Señor tomó una decisión, la decisión de traerlos a este lugar. Y lo que el Señor quiere es no solamente que ustedes estén aquí, sino que encuentren el ministerio y la razón por la cual el Señor les tiene en este lugar. El Señor les tiene aquí, en este lugar, para hacer sal y luz en este lugar, para funcionar como iglesia. Y entonces, aplicando todo lo que hemos estudiado en este mensaje, ustedes están aquí en primer lugar para hacer una invitación a todo Estocolmo, a toda Suecia y a toda Europa, a toda la península aquí donde ustedes están, o en toda Europa. Ustedes están aquí para invitar a las personas que no lo conocen a que sean parte de la iglesia. Si ustedes pueden verlo de esa manera, yo lo considero así. Ustedes son una extensión de la iglesia que quiere abrazar a todas las naciones para que sean parte del Señor. Ustedes, aun cuando las iglesias quizás no lo pensaron, y como en el caso de muchos de ustedes llegaron al conocimiento del Señor aquí en este lugar, pero ustedes son una extensión del cuerpo de Cristo en América Latina para dar testimonio en este país de que el Señor Jesucristo es el Rey sobre todas las naciones, que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ustedes han traído con ustedes las llaves, y ustedes son portadores de esas llaves para abrir las puertas de este lugar para los suecos, pero también los inmigrantes de otras naciones que viven aquí en Suecia. Ustedes tienen esas llaves como iglesia. El Señor nos ha traído aquí para que ustedes también utilicen esas llaves. Así que esta iglesia es una iglesia que está posicionada estratégicamente, no solamente para abrir la puerta de la iglesia para los suecos, pero para abrir la puerta de la iglesia a otras naciones que viven aquí en este país. Pero en tercer lugar, ustedes están llamados aquí para vivir como auténticos discípulos de Jesucristo en medio de un clima tan difícil como este, en medio de una cultura hostil, podríamos decir, en medio de una cultura secular que no quiere saber nada de Cristo, en medio de una cultura, como se le ha llamado a la cultura europea, una cultura poscristiana que ya vivió el cristianismo y ya no quiere saber nada de él. Aquí están llamados ustedes para ser testigos y demostrar que Cristo vive, porque vive en cada uno de ustedes. Gloria al Señor.
Hace algunos años tuve la oportunidad de predicar en una iglesia en Caracas, Venezuela. Estaba ahí cuando el pastor me invitó para ir a la iglesia, me invitó para ir a la iglesia de Gato Negro. Así que se imagina usted la cara que yo puse. Porque creo que en todos los lugares en Latinoamérica, Gato Negro no es el mejor nombre para una iglesia, ¿no es cierto? Así que él me dijo, mira, te invito a que vayas a predicar a la iglesia de Gato Negro. Pues yo hice la cara de susto, él comenzó a reírse y me dijo, no te preocupes, mira lo que sucede. Es que mi padre era misionero de Asamblea de Dios aquí en Venezuela. Y esa fue la primera iglesia que plantó. Pero ese fue el lugar que encontró y él plantó la iglesia ahí y no sabía que esa esquina se llamaba la esquina de Gato Negro. Le dice, mira, no sabes lo que mi papá luchó por cambiarle el nombre. Le pusieron iglesia Monte Oreb, iglesia, le puso varios nombres. Ninguno pegó. Al fin toda la gente la siguió llamando la iglesia de Gato Negro, porque esa es la esquina. Bueno, pues yo me fui a predicar a la iglesia de Gato Negro. Les puedo decir que es la iglesia más extraña en la que jamás he predicado. La primera cosa, imagínense que la iglesia es así, pues la puerta la tenía ahí en medio de esa pared. Cuando uno entraba lo primero que se daba cuenta era que la mitad de la iglesia iba en declive para este lado y la otra mitad para el otro lado. Después me explicó el pastor que la habían hecho como en forma de auditorio, pero donde creció, botaron la puerta aquí y entonces los dos auditorios los juntaron, pero no les dio para poner el piso, para nivelar el piso. Así que para compensar eso, la segunda cosa extraña era que la plataforma era como de 2 metros. Entonces cuando uno estaba predicando aquí podía ver a las personas de este lado y también a las personas de este lado. Pero predicar ahí era tenebroso, porque uno estaba ahí y podía caer, sin duda se quebraba varios huesos en la caída. Pero la cosa más extraña que la iglesia tenía es que podríamos decir que esta pared no era así en escuadra, sino era así cortada. Y entonces la plataforma comenzaba aquí, donde terminaba la pared. Y aquí en esta puerta había un portón tan grande como este. Pero el portón estaba abierto durante el culto. Así que todos los hermanos estaban viendo la plataforma, pero con una puerta aquí que les permitía ver la esquina del Gato Negro que estaba justo ahí. Entonces miren, al principio era muy difícil para mí predicar porque en primer lugar estaba predicando cuando escuché el rechinido de las llantas de 2 carros y un choque. Obviamente se imaginan, toda la gente comienza a ver para afuera, a ver qué había pasado. Yo tratando de llamarles la atención por el mensaje, y yo viendo en qué pasaba, si se peleaba o qué. Y mire, probé todo lo que los pastores probamos: golpear el púlpito, quedarme en silencio por un tiempo. Nada funcionaba hasta que ya salían de su curiosidad y otra vez ponían atención y seguía yo predicando. De repente miraba todas las cabezas para allá y así como al descuido me volteaba a ver y era que los borrachitos estaban peleando allá afuera y querían ver en qué paraba. Y aún las personas del otro lado, algunos se ponían de pie y se inclinaban para tratar de ver qué pasaba. Yo no entendí. Después en otra ocasión estaban viendo un grupo de aquí y yo me volteé a ver y parecía que una mujer estaba ofreciéndole los servicios a alguien y como que algunos de la iglesia querían ver si decía sí o no. Entonces yo decía, ya para ese momento yo estaba bastante inquieto, más bien molesto, para serles sincero. Yo dije, estos hermanos, ¿cómo se les ocurre hacer una puerta en este lugar, al lado de la plataforma? Y encima de eso, dejarla abierta cuando uno está predicando, la gente no pone atención. Pero en eso el Señor me dijo al corazón, esa es la iglesia que yo quiero, esa es la imagen de la iglesia. Una iglesia donde los miembros llegan y se sientan solo por el tiempo necesario para ser preparados en la palabra. Solo el tiempo necesario para ser entrenados, pero tienen que estar sentados con los oídos atentos a la palabra, pero con los ojos puestos en el mundo para saber cómo aplicar la palabra. Pero lo increíble de esa iglesia es que encima de la puerta había un letrero que decía bienvenidos. Y entonces eso me dijo el Señor, mira, esa es la iglesia que yo quiero. Una iglesia que recuerde que la iglesia no es cuando están reunidos. La iglesia comienza a funcionar cuando ellos atraviesan esa puerta y son bienvenidos al mundo para ir a dar testimonio del nombre de Jesucristo en ese lugar. Hermanos, esa es la iglesia. Esa es la iglesia, hijitos. Ustedes están aquí solamente el tiempo necesario para ser preparados, pero cuando se apaguen las luces de esta iglesia, ustedes comienzan a funcionar como los hijos del Señor.
Ustedes llevan el mensaje de Jesucristo, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a los lugares donde ustedes viven, a los lugares donde trabajan, a los lugares donde estudian. Ustedes van a darle la invitación para decirle a todas las naciones, ahora pueden ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Ustedes llevan en sus bolsas las llaves para abrir las puertas de la iglesia para cada una de esas personas. Y lo más importante, ustedes llevan en ustedes mismos la imagen de Jesucristo para representarla como auténticos discípulos, siendo lo que el Señor quiere que sea, haciendo lo que el Señor quiere que haga y yendo donde el Señor los envíe por causa del Evangelio de Jesucristo. Hermanos, bienvenidos a la iglesia del Señor. Bienvenidos a esa emocionante tarea que no tiene límite, no tiene frontera. Donde ustedes estén, ustedes son la iglesia del Señor. Donde ustedes estén, son una iglesia victoriosa. Donde ustedes estén, son luz y sal a todas las naciones. Esa es la bendición y la belleza de ser parte de la iglesia de Cristo. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias en esta tarde por el privilegio de estar juntos, por el privilegio de ser parte de tu iglesia, por el privilegio, Padre Celestial, de ser usados por tu Santo Espíritu como sal y luz a todas las naciones. Señor, yo estoy convencido que tú has plantado a esta iglesia en este lugar, como dice tu palabra, para ser sal y luz en este país y de este país al resto del mundo. Señor, utiliza la iglesia y utiliza, Señor, a cada uno de sus miembros para que cada uno de ellos, como luminares en el mundo, puedan iluminar con la luz de Jesucristo y romper las tinieblas en donde están. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo para que tú los uses con poder y autoridad, para que muchas personas en esta ciudad y en este país lleguen a conocerte. Padre, oramos para que tú puedas utilizar a esta iglesia, Señor, para hablar a los suecos, pero también para hablar a cada una de las comunidades inmigrantes que hay en este país y en esta ciudad. Señor, en el nombre de Jesucristo, oramos y damos la gloria, porque esta es una iglesia victoriosa. Ni siquiera las puertas del Hades la van a poder detener en su empresa de ir hasta lo último de la tierra y proclamar el Evangelio. Señor, te pedimos que tú lo confirmes al corazón de cada uno de los hermanos en esta tarde, y que a partir de este momento ellos puedan vivir y funcionar como iglesia a partir de que salgan de este lugar. Que puedan llevar sobre sus hombros, Señor, la cruz de Cristo, con ese gran mensaje ahí: soy testigo de Jesucristo. Y que puedan hacerlo las 24 horas del día. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarea preciosa de ser parte de la iglesia de Jesucristo. Amén.